Bueno, la meditación de esta tarde viene del versículo 58 del capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera. Primera Corintios 15, 58. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Lo vuelvo a leer? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A quién no le hace falta este consejo? Todos nos sentimos a veces cansados, tristes, desanimados. Las circunstancias de la vida tampoco nos ayudan y nos hace falta escuchar lo que Pablo tiene para decirnos. Notemos que el consejo del apóstol es dado a los hermanos míos amados, dice, hermanos míos amados. Hermano o hermana es un título de distinción entre los cristianos. Es un título que no se consigue en ninguna escuela ni en ninguna universidad. El título de hermano solo puede recibirse de otra persona que se siente tu hermano, porque siente que tú eres el hermano de él. Tú puedes llegar a ser un doctor, un científico, un artista, pero nunca llegarás a ser hermano a no ser que alguien te llame hermano. Tú no puedes obligar a los demás a que te amen como hermano. Solamente puedes amar tú a los demás como si fueran tus hermanos, esperando que alguna vez ellos también te reconozcan a ti como su hermano y te empiecen a llamar hermano o hermana, para el caso es lo mismo, ¿verdad? Hermanos, además dice el apóstol, hermanos míos. Parece que para el apóstol los hermanos corintios eran suyos. Él los llamaba hermanos míos porque eran sus hermanos. Por eso los ama, los sostiene, los anima, les escribe cartas. Los estudiosos de la correspondencia con los corintios dicen que fueron 4 cartas que el apóstol le escribió, de las cuales solamente quedan 2. Las otras 2, vaya a saber por qué se perdieron. Para el apóstol los corintios eran sus hermanos amados, hermanos míos amados. No eran cualquier tipo de hermano. Hoy en día a veces algunos hermanos dan más ganas de, ¿verdad?, torcerle el pescuezo que otra cosa. Pero estos son hermanos amados. Como dice el Proverbio 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Y así eran para el apóstol los corintios, hermanos amados. Fíjense qué importante era para el apóstol y qué gran ejemplo para nosotros, que siendo el apóstol una persona de tanta importancia, que había estado en tantos pueblos y ciudades, que había fundado tantas iglesias, no tenía el menor empacho ni vergüenza de llamar a los corintios sus hermanos.
porque ustedes son mis hermanos amados. No tenía tampoco vergüenza de sentirse él un hermano entre los hermanos y entre las hermanas. La vida de la iglesia es una vida de hermandad. Las cosas en la iglesia no se consiguen porque se fabrican. Las cosas en la iglesia se logran cuando se hace realidad lo primero y lo más importante, que es la hermandad. La hermandad. De modo que si nos tratamos como hermanos, todas las cosas en la iglesia sucederán para bien, porque nos tratamos como hermanos. Pero si no nos tratamos como hermanos, si nos tratamos como, no sé, ¿cómo sería lo contrario de no tratar a alguien como hermano? Como primos, o como primos lejanos, o como estos parientes que Dios nos ha dado. Imagínense, Dios me dio de pariente a Chemita. Cantaste lindo, Chemita, ¿eh? Podías haber seguido cantando. ¿Tenés otras canciones? Tenés muchas, ¿no? Dios te bendiga. Hermanos, si no nos tratamos como hermanos, siempre habrá problemas, siempre habrá rencillas, siempre habrá peleas, siempre habrá historias, siempre habrá cuentos, siempre habrá chismes, porque no nos tratamos como hermanos. Pero cuando nos tratamos como hermanos, entonces las cosas se aligeran, las cosas se mejoran, las cosas comienzan a suceder. De modo que así les escribe el apóstol: hermanos míos, amados, y le das 3 consejos. El primer consejo es estar firmes y constantes. El segundo consejo es crecer en la obra del Señor siempre. Y el tercer consejo es no olvidarse que el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Veamos brevemente cada uno de estos consejos. El primer consejo es estar firmes y constantes. La palabra que se traduce estar también se puede traducir permanecer. La firmeza y la constancia se producen cuando hay permanencia. Permaneced firmes, permaneced constantes. Hermanos, el que da la firmeza no es nuestra vida o nuestro corazón. El que da la firmeza es el Señor, a quien tenemos que pedirle todo el tiempo que nos dé firmeza. El que da la constancia es el Señor. Por eso el texto dice: permaneced firmes y constantes. No hay nada tan importante en el Evangelio como mantenerse firmes en la fe. La fe es la seguridad de lo que no se ve, dice la Biblia. La fe es saber que algo va a pasar, pero eso que va a pasar todavía no tiene viso de realidad. Por eso hay que permanecer firme en la fe, tener la constancia que solo viene de Dios. Aquellos que no se afirman en la fe son presa fácil para las tentaciones de Satanás. El diablo, que la Biblia lo llama el padre de toda mentira, engaña los corazones de los que queremos servir al Señor, haciéndonos creer que podemos servir al Señor a medias, es decir, que podemos servir al Señor sin estar firmes y constantes. Y bueno, somos todos humanos y soy así, ¿qué voy a hacer? Dice el tango: nací buen mozo como el Papa. Y embalado para el querer, ¿no? Así dice el tango.
¿Qué voy a hacer? Pero ellos vienen a decir que no lo elijan por su belleza. Por favor, chicas, miren otras cosas. La bondad del carácter. Hermano, las dos condiciones para poder servir a Dios en la iglesia son estas: fidelidad y compromiso. Fidelidad y compromiso. Ser fieles al Señor implica atender a las cosas del Señor con dedicación y con compromiso. Nada más, nadie te pide que seas perfecto, ni que hayas descubierto la pólvora, pero sí que seas fiel al Señor y que te comprometas. No se puede vencer a Satanás si no estamos firmes en el Señor. Por eso tenemos que prestar como cristianos mucha atención a cuáles son los factores que traen estabilidad en la vida cristiana y cuáles son las cosas que traen lo contrario, la desestabilidad, para que podamos sujetarnos firmemente en ellos. Lo mismo pasa en la vida de la iglesia. Si queremos que nuestra iglesia se mantenga firme y constante, hay que prestar atención a la fidelidad de la congregación y a nuestro compromiso comunitario con el Señor. La iglesia no es un club social donde vamos a comer. No voy a decir qué, porque si digo van a decir que me vendí alguna nacionalidad. Aunque yo podría decir unas empanadas, a esta hora no hay más, ¿vale? Pupusa, ¿ves? Ya, los salvadoreños. Hermano, tenemos que prestar atención a nuestra fidelidad como congregación. Somos una iglesia porque el Señor nos puso acá. A cada uno de nosotros nos trajo el Señor. Y si no nos trajo el Señor, ¿para qué estamos acá? ¿Se da cuenta? Esto no es como el club social y deportivo Los Amigos de Jesús. Esto es una iglesia, es decir, un lugar donde Dios nos llama para que nos encontremos con Él. Por eso hay que estar firmes. Miren, la primera iglesia donde el Señor nos dio el honor de pastorear con mi esposa, había un joven muy emprendedor. Nuestra iglesia era una iglesia muy pequeña, apenas 40 miembros teníamos en la ciudad de Río Gallegos. Búsquela en el mapa después y usted va a ver dónde queda. Justo allá en el fondo donde se acaba el continente, así la punta del continente americano, bien abajo, ahí ponga la punta, ahí está Río Gallegos. Ahí fue nuestra primera iglesia. Había un joven muy emprendedor, había llegado a ser presidente del grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes, una iglesia de 40, eran 8 o 10. Un buen día, el joven desapareció, no vino más a la iglesia. Así que lo fuimos a buscar. Pasó un domingo, no vino, pasó otro domingo, no vino, pasó el tercer domingo. Y dije, bueno, a este algo le pasa. Se habrá ido, se habrá mudado, se habrá muerto, vaya a saber qué le habrá pasado. Lo fuimos a buscar, se había mudado de la casa. No lo pudimos encontrar. Pero, miren, hermano, en un pueblo chico, nadie se pierde, nadie se pierde. En el pueblo chico nadie se pierde. Un día lo encontramos en el supermercado. Ahí estaba él haciendo las compras. Le preguntamos, ¿y qué pasa? ¿Por qué no viene, hermano, más a la iglesia? Bueno, dice, pastor, ya no voy a ir más a la iglesia, porque ahora tengo un puesto en el gobierno. ¿Cómo? Tengo un puesto en el gobierno y además para mí la iglesia es muy chica. Yo necesito más campo de trabajo. Necesito un lugar donde mi influencia pueda ser mejor notada. En la iglesia éramos muy pocos. Yo estoy para cosas más grandes y no voy a venir más a la iglesia. Le agradecí por su sinceridad y le dije, mire hermano, que Dios lo bendiga y tiene razón, no venga más a la iglesia. ¿Qué quiere que le diga? Para tener esa clase de miembro prefiero no tener ningún miembro. Jesús también, ¿se acuerdan una vez? Tuvo que decirle a los discípulos, a ver,
¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se acuerdan de ese incidente, verdad? Lo contamos otro día. Si al Señor le pasó que sus discípulos no eran inconstantes, ¿por qué no va a pasar en la iglesia del día de hoy que haya inconstancia? Claro que va a haber inconstancia, siempre va a haber inconstantes. Unos dejan ser constantes por la política, otros porque un pecado, otros porque cualquier razón. Siempre hay inconstancia. Por eso el consejo del apóstol es: estad firmes y constantes. Aunque te duela, estás firme. Aunque sea difícil, está constante, firmes y constantes. Como cantamos el otro día, firmes y adelante, huestes de la fe. El segundo consejo del apóstol es: permanecer siempre creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre. La palabra que se traduce creciendo también podría traducirse progresando o aumentando o aventajando o sobresaliendo o abundando o desbordando, todas esas palabras. Y cuando leemos Efesios 4:15, descubrimos que el apóstol le dice a los efesios algo similar, le dice que tenemos que vivir creciendo en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿La cabeza de qué? La cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, pero no tiene cabeza, no tiene cabeza humana, tiene una cabeza divina, que es la de Jesucristo, dentro de la cual debiéramos siempre crecer. La medicina nos ha enseñado esta gran verdad: lo que no se desarrolla se atrofia. Las capacidades están para ser usadas, los músculos para ejercitarlos, los dones del Señor en la iglesia para ponerlos en práctica. Si usted tiene dones y no lo está utilizando, esos dones Dios se los va a quitar. Cada miembro de la iglesia tiene que crecer en compromiso con la iglesia. No se puede pensar que uno sirva al Señor si no se compromete con una iglesia. ¿Dónde usted va a servir a Dios si no es en la iglesia? No hay cristianos solitarios. Comprometerse con el Señor es comprometerse con una iglesia donde uno puede crecer en comunidad, en continuidad, donde uno puede trabajar consistentemente, donde uno puede hacer las cosas y hacerlas siempre y crecer en la dependencia del Señor. En una iglesia donde nos tocó pastorear en Buenos Aires, el Señor nos dio la visión con otro hermano, un hermano que, humanamente hablando, si usted lo veía, no daba 5 por él. Sinceramente. Parece un desprecio, pero así es. Cuando yo le dije al director de misiones de la asociación que estábamos abriendo una obra nueva, me dijo: ¿y quién es el líder? Le dije: el líder es Fito, así se llamaba el hermano. ¡Fito! Dice: ¿a dónde van a ir con Fito? No sé, le digo, pero yo le puse a la iglesia: vamos a abrir una obra, la vamos a abrir para el lado de allá, porque justamente para el lado de allá era donde no había una iglesia. Hermanos, hacía más de 50 años que no se abría una obra nueva en la ciudad de Buenos Aires. Cuando el Señor nos dijo: ustedes van a abrir una obra para el lado de allá, y yo prediqué: vamos a abrir una obra nueva para el lado de allá. El que sienta del Señor, que el Señor lo está poniendo para ser el líder de esa obra, al terminar el culto viene y habla conmigo. Terminó el culto y viene Fito. ¿Y yo qué le iba a decir? No, Fito, vos no. Quédate piola, como dicen en Argentina. Quédate piola, para vos no era, Fito. Bueno, empezamos la obra. Dicho sea de paso, para hacer una larga historia corta, la iglesia, allá está la iglesia. Está funcionando y está creciendo, y Fito todavía está ahí.
Habían pasado una semana, quizá 4, 8, 6 semanas de que habíamos empezado. Habíamos empezado en una casa que nos prestó un garage, en el garaje de una casa. Era un barrio de casas bajas, entonces ayudaba para hacer la evangelización. Vino Fito todo problematizado, que no sé lo que estamos haciendo esto, y estamos haciendo aquello, y estamos haciendo lo otro, pero parece que no hay crecimiento. ¿Qué le parece, pastor? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Le dije, mirá, Fito, yo no sé qué es lo que hay que hacer, porque yo no soy adivino, pero una sola cosa te digo: si vas a hacer algo, hacelo siempre. Si vas a hacer algo en la iglesia, hacelo siempre. No lo hagas un día porque hoy me levanté con ganas, voy a hacerlo. Y el día que me levanto sin ganas, hoy no tengo ganas. Hoy no voy. Al culto hoy no voy. Mira, me levanté sin ganas. Así no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, Fito me tomó la palabra. Así que, hermano, no solamente lo que hizo, lo hizo y lo siguió haciendo. Y ahí está la obra, y ahí está la iglesia, es un testimonio. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Te das cuenta? Si un día hacemos una cosa y otro día hacemos otra y otro día hacemos otra cosa, destruimos la obra. Nosotros tenemos que tener una visión. ¿Cómo va a ser la casa que vamos a hacer? Imagínense que un día la casa va a tener 3 dormitorios, 2 baños, pero al día siguiente va a tener, va a ser un dormitorio nomás, que lo vamos a hacer más grande. Y al día siguiente no va a ser un solo dormitorio, va a ser 4 dormitorios, porque ahora estamos pensando que vamos a tener otro hijo. Así usted no va a construir nunca una casa. Usted tiene que tener un plano, tiene que empezar por un lado y tiene que ir construyendo poco a poco, siempre lo mismo, hasta que un día, ¡voilá!, tiene la casa. Lo mismo en la vida de la iglesia. Por eso hay que tener constancia, por eso hay que ser firme y por eso hay que crecer siempre. Hay que crecer siempre. Y hay que crecer en todos los aspectos. Volviendo al ejemplo de la casa. Imagínense una casa que tenga un baño precioso, pero el dormitorio sea pequeñito así, no entra ni la cama. Sería un grotesco, ¿verdad? Así hay a veces muchas iglesias que son grotescas. Están muy desarrolladas en un aspecto, en otro aspecto. Cuando usted pregunta, bueno, ¿y cuáles son los planes evangelísticos de esta iglesia? ¿Qué? Hermano, lo mismo pasa con el cuerpo humano. Si el cuerpo humano mal se desarrolla, mal puede ir adelante. Por eso tenemos que crecer como crecía el niño Jesús, según Lucas. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un crecimiento general, un crecimiento normal, un crecimiento donde todas las partes de la obra y de la iglesia van tomando su lugar. De esa manera hay crecimiento y hay estabilidad. El crecimiento necesita la estabilidad y la estabilidad necesita el crecimiento. Son 2 caras de la misma moneda. No importa si es mucho o es poco, lo importante es crecer siempre y continuar siempre creciendo poco a poco. Para eso hace falta estabilidad. Es lo que pasa en los lugares donde hay guerra. Usted no puede plantar tomates, porque cuando usted plantó, de aquí a que llegaron los tomates, ya pasaron 40 soldados por arriba de esa planta y la mataron. Tiene que haber paz, tiene que haber estabilidad para que haya crecimiento. Por eso no hay otra opción para el cristianismo. O crecemos o nos estancamos. Y el agua estancada, ustedes ya saben lo que pasa, se pudre. Y así el cristianismo estancado se pudre, hiede. Una iglesia estancada tiene mal olor,
Una iglesia estancada no atrae a nadie, la gente viene y mire y dice, estos se quedaron en el tiempo. Esta debió haber sido una buena iglesia hace 40 años atrás. Que Dios los bendiga. Y se van. Por eso hay que ir avanzando en la obra del Señor siempre. Y el tercer consejo del apóstol, estoy predicando corto, El tercer consejo del apóstol es: permaneced sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, el enemigo quiere hacerte pensar que lo que haces por el Señor no sirve para nada. Satanás sabe que no hay nada tan dañino para la obra de Dios que un cristiano desanimado, que un cristiano descreído, que un cristiano que diga, sí, bueno, pero fíjate, y la iglesia, y aquello. Pero el verdadero cristiano no es así. El verdadero cristiano puede ser fiel en medio de los problemas y en medio de las tribulaciones, no porque él sea grande, sino porque Dios es fiel. Y entonces cuando usted sabe que Dios es fiel, usted puede ser fiel. Porque usted no está siendo fiel a los demás, usted no está viniendo a la iglesia solamente para que los demás lo vean, usted no viene aquí solamente para pasar el último modelito, usted viene porque usted quiere ser fiel al Señor, y usted quiere afirmarse en el Señor, y usted quiere estar bien con Dios, porque eso el verdadero cristiano sabe que el Señor es fiel, y que lo que el Señor ha prometido lo cumplirá. El Señor prometió que su palabra no volverá a él vacía, que va a traer fruto. El Señor prometió que el fruto puede demorar, pero va a llegar. Él dice, la planta del Evangelio es como una pequeña semillita que la ponen en la tierra y crece, sin que usted sepa cómo, y se hace grande, y se hace un árbol, y debajo del árbol vienen las aves de los cielos y hacen nidos. ¡Qué grande es una cosa tan pequeña! El verdadero cristiano sabe que Dios es fiel, sabe que Él es la sal de la tierra y la sal preserva que los alimentos se pudran, sabe que Él es la luz del mundo y que la luz es lo que nos ayuda a no caminar plenamente en tinieblas. Hay que animarse, hermanos, hay que esforzarse en el Señor y hay que recordar que lo que el Señor prometió, el Señor lo va a cumplir. Por eso tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el Señor Jesucristo fue quien venció la muerte y nos dio la esperanza de la vida eterna. Fíjese que este versículo 58, si usted tiene su Biblia abierta, espero que la tenga, y si no, en el teléfono ahí, si la abre, léala, hermano, ahí me lo pusieron. Póngalo desde el versículo, comenzando en el versículo 12. ¿Puede ponerlo? 1 Corintios 15, 12. Para que veamos cómo viene esta historia y por qué el apóstol dijo en el 58 estar firmes y constantes. Versículos 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Vaya al versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán o seremos vivificados. Y ahora vaya al versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Imagínese si Jesús, cuando estaba en la cruz, allá colgado, pobre Señor, que tanto lo hicieron sufrir, hubiera mirado para abajo y hubiera dicho, qué pena, qué tristeza. Era tan lindo todo este sueño. Era tan bueno todo esto. Íbamos a cambiar el mundo. Pero ahora me están matando. Dentro de poco voy a estar muerto. Me van a meter en una tumba. Y allí me voy a quedar para siempre. ¿Usted seguiría una clase de líder como eso? Pero hermano, lo que usted sabe y lo que yo sé es que al tercer día resucitó. Y porque Él resucitó al tercer día, tiene poder para levantar a cualquiera que quiera ser resucitado por el Señor. Él es el único que tiene el poder de hacerlo. Nadie te va a resucitar. Solamente Jesús. Él lo puede hacer. Por eso dice, sabiendo que el trabajo no es en vano. Como leíamos antes, también a los romanos dice el apóstol, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy seguro, dice el apóstol, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Las mismas cosas en las que podemos caer en pecado son las que el apóstol dice que nos hacen más que vencedores. Las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que unos están firmes y constantes y los otros cayeron en el pecado. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué voy a hacer yo? El apóstol nos dice qué hacer. Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, recordando, mi trabajo para el Señor no es en vano. ¿Te das cuenta qué consejo? Hacerle una marca a ese texto en tu Biblia y léelo y recordalo, aprendételo de memoria. Y cuando venga el enemigo a desanimarte, cuando venga aquel otro a decirte que esto, que aquello, que vos decirle, no, Satanás, estás equivocado, estás muy equivocado. Yo estoy firme y constante, yo voy creciendo en la obra. De a poco, cuando éramos chicos cantábamos esa canción que hacíamos así. Y aunque yo voy lento, estoy creciendo. ¿Te acuerdas? Creciendo en la obra, siempre, sabiendo que el trabajo para el Señor no es en vano. Yo quisiera hacer un llamado. Los que me conocen saben que yo no hago muchos llamados, pero hoy quisiera hacer un llamado. Quisiera que todo el mundo incline su cabeza, cierre sus ojos. Y quisiera hacer un llamado. Primero quisiera decirle a todos aquellos que todavía no le han entregado su vida a Jesús, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Que baje un ángel del cielo y te diga, ¿y ahora vos? Entregate a Jesús.
¿Eso es lo que estás esperando? Te lo digo ahora en el nombre de Jesús. No dejes pasar el día de hoy, entrégate a Jesús. Si tú quieres entregarte a Jesús en este momento, te pido que te pongas de pie. Yo voy a orar por vos, voy a pedir que la bendición de Jesucristo esté en tu vida. ¿Hay alguien así? Póngase de pie, no tenga vergüenza. Hágalo en el nombre de Cristo. Entréguese al Señor hoy. Váyase de este lugar con Jesucristo en su corazón. ¿Quiere usted tomar esa decisión? Póngase de pie. Quisiera hacer otro llamado. Quizá tú ya te entregaste al Señor, pero todavía no te has bautizado. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no tomas hoy la decisión de bautizarte? La primera decisión, el primer camino de paso de obediencia en el camino de Jesús, bautizarme. ¿Tú quieres bautizarte? Ponte de pie. Yo quiero orar por ti para que puedas bautizarte. ¿Hay alguien así? Póngase de pie. Y ahora quiero hacer un tercer llamado, y es a comprometerse con la vida de esta iglesia. Quizá tú ya te entregaste al Señor, quizá tú ya te bautizaste, quizá hace muchos años, pero por algún motivo tu dedicación a la vida de la iglesia ha caído. Quisiera invitarte en esta tarde, quisiera darte una oportunidad para que vuelvas al camino de la dedicación y de la entrega al trabajo en la vida de la iglesia. ¿Hay alguien así? Póngase de pie, yo quiero orar por usted. Dios lo bendiga, hermano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quisiera hoy renovar su entrega con el Señor, su compromiso con la vida de la iglesia y su compromiso con el Evangelio? Póngase de pie. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios la bendiga, hermana. Te doy una oportunidad más. Voy a orar por estos 3 hermanos que están de pie. Hermano, Dios te bendiga. Dios la bendiga, hermana. ¿Alguien más? Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermana. Oremos. Señor Jesús, tú conoces los corazones y las vidas de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, dónde está nuestro fuerte y dónde está nuestro débil. Tú conoces nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Y tú conoces nuestra entrega y nuestra dedicación a ti. Señor, si hay alguna persona aquí que está luchando entre la vida y la muerte, sobre entregarse a Jesús o no entregarse, te pido que toque su corazón, Señor, y que en este mismo día no le dejes dormir hasta que esa persona se entregue a ti, Señor. Y si hay alguien que necesita bautizarse, que tú también toques su corazón para que decida pasar por las aguas del bautismo. Y ahora por estos hermanos y hermanas que están de pie, entregando nuevamente sus vidas a ti, dedicándose, Señor, a ti y a tu iglesia de una manera renovada. Te pido que tú los bendigas y que como aquel hermano
se entregó a fundar aquella iglesia, que tú, Señor, también les des a ellos la oportunidad de servirte en el Evangelio de maneras que solamente tú sabes, como cantamos, que tú harás sendas que nosotros no sabemos, que a lo mejor no existen, pero tú las vas a hacer, nuevas sendas, nuevos caminos, para que por ellos podamos servirte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está de pie delante de tu presencia, que tú confirmes en ellos tu llamado y que les ayudes en el servicio cristiano. Y también por toda la vida de la Iglesia te pedimos y te agradecemos la preciosa oportunidad que tendremos más tarde de compartir los alimentos y de compartir la alegría de venir de tantos países diferentes de nuestra querida América Latina, a la cual te la ponemos en tus manos y siempre oramos por ella. Ahora, hermanos, ustedes que están de pie, si quieren sentarse, pueden hacerlo. Señor, alabamos y te bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra predicada, que como tú has dicho, no volverá a ti vacía. Que la gloria y la honra sea siempre para ti. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.